En estos días, por orientar, nos tuvimos con todo respeto que dirigir con las leyes en las manos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para decirle, muchachos, se están convirtiendo en sujetos de la comisión de delitos graves contra los derechos humanos, con eso de darle al Contralor rango de inhabilitador, rango constitucional de inhabilitador, violando la Constitución, violando la Comisión Americana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Hasta les dijimos, muchachos magistrados y muchachas magistradas del Tribunal Supremo, por favor, no cometan ustedes, aunque sea por apariencia, el pecado de quedar ante el país, en el mejor de los casos, como unos ignorantes de las leyes, porque se supone que ustedes están en el máximo tribunal y en la máxima casa de las leyes. Sobre el paquetazo, es decir, las leyes habilitantes, que son absolutamente claras referencias a lo que el pueblo dijo no el 2 de diciembre, es el claro intento de Chávez burlar con la complicidad de los demás poderes, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia, la voluntad popular. Y no olviden que en esta, eso por cierto lo cacareaba mucho el propio presidente, se destaca que la soberanía reside ¿dónde? Dígalo duro, Sacha, la soberanía reside ¿dónde? En el pueblo. En el pueblo. Oye, lo dijo al estilo Chávez. La soberanía reside en el pueblo, quien lo ejerce, entre otros mecanismos, a través del sufragio. Sufragio se dio el 2 de diciembre. ¿Y el pueblo dijo? El pueblo. Ah, sí, no, sí, chévere, Armando. El pueblo fue y dijo el pueblo. ¿El pueblo dijo el 2 de diciembre qué? No. ¿Y no es? No. Hoy vamos a tener que hablar a Luisa Ortega Díaz. Gracias, Armando. Estás pero concentradísimo. No, ¿quién fue el que dijo el pueblo? Luisa Ortega Díaz. Póngamela en composición, mi querido Joffrey. Esa es Luisa Ortega Díaz. La otra es Luisa Estela Morales. ¿Por qué es el colmo de los colmos que la fiscal del Ministerio Público, la máxima representante de ese poder, se nos muestre como se nos mostró ayer, en el mejor de los casos absolutamente ignorante de los mandatos constitucionales y de las leyes? Aquí las tengo. Es con todo respeto que me voy a dirigir a usted, distinguida fiscal Luisa Ortega Díaz. Admítalo así, por favor, asúmalo así. Las leyes son clarísimas, en contrasentido de lo que usted, de manera clara ayer, declaró. Yo iba a decir otra cosa, pero vamos a dejarlo en los términos más llanos posibles, distinguida fiscal. Esta es la declaración según la cual las leyes habilitantes son constitucionales, oigan. Pero además, tiene los riñones alguien de señalar que Chávez no tenía obligación de haber debatido esto con nadie. Escúchenlo, grábenlo para la memoria histórica de este capítulo obscuro que por violación sistemática a las leyes vive Venezuela. Adelante. En cuanto a las 26 leyes que fueron dictadas en el marco del habilitante, de verdad que no he tenido oportunidad de leerlas todas. Hasta ahora lo que yo he podido leer de las mismas, no he visto ninguna norma que colida con la Constitución, ninguna norma que sea contraria a alguna disposición constitucional. Entonces creo que esas afirmaciones son un poco ligeras de señalar que estas leyes van en contra de la Constitución. Fíjate que te pudiera comentar respecto a la ley de Seguridad Social, me parece más bien una ley muy de vanguardia. Entonces, por el contrario, me parece que es una ley que va a tono con la sociedad. Cuando se ataca de inconstitucional una ley, hay que señalar de manera expresa cuál es el dispositivo, cuál es la norma, dónde está la inconstitucionalidad. No basta decir que unas leyes son inconstitucionales, sino que hay que señalarlo de manera expresa. Las leyes que son consultadas de acuerdo a la Constitución, ahorita no recuerdo la norma, pero es en cuanto a los derechos políticos que hablan de la consulta, está referida cuando en la discusión se prevé que las mismas van a ser sometidas a consulta. De lo contrario, las mismas no están sometidas a consulta. Si no va a ser orgánica, no tiene por qué ir al Tribunal Supremo de Justicia, pero en todo caso,
En el caso de estas leyes... Déjala así, pónmela, congelala. No, la otra está más chévere. A ver, ella tiene razón. Cuando dice que cuando se denuncia por inconstitucionalidad algo, hay que hacer la referencia de la violación a la Constitución. Tiene razón. Y como ella al parecer no tiene la referencia de las tantas violaciones que suponen esas leyes a la Constitución, nosotros repetimos, corroborando nuestra obligación de orientar, vamos a tratar de orientarla. Disculpe la inmodestia, mi querida fiscal, pero yo no soy abogado, usted sí. Usted más bien debería ayudarnos, orientarnos, recordarnos con claridad los contenidos de las leyes. Pero si no lo hace, lo hacemos nosotros, porque tenemos la obligación de estudiar para orientar a la colectividad. Artículo 211, mi querida fiscal, dice lo siguiente: la Asamblea Nacional o las comisiones permanentes durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos en la aprobación de los proyectos de leyes. Claro, usted podría decir, pero es que en esta oportunidad era el presidente, no era la Asamblea Nacional. Claro, la Asamblea Nacional le delegó la potestad de legislar al presidente y con esa delegación tuvo que asumir el presidente la obligación de consultar la elaboración de las leyes. Usted puede decir, eso no es así necesariamente. Y yo le digo, quédeseme tranquilita ahí, mi distinguida fiscal. Venga entonces usted a leer junto con nosotros la Ley Orgánica de la Administración Pública. Le cuento, distinguida fiscal, esta fue publicada en Gaceta Oficial número 37.305 el 17 de octubre de 2001, distinguida fiscal. Y dice en su artículo, le voy a leer el artículo 136. Le leo con todo cariño, mi querida fiscal. Artículo 136 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Cuando los órganos o entes públicos en su rol de regulación propongan la adopción de normas legales, reglamentarias o de otra jerarquía, deberán remitir el anteproyecto para su consulta a las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales inscritas en el registro señalado en el artículo interior. En el oficio de revisión de anteproyecto correspondiente se indicará el lapso durante el cual se recibirán por escrito las observaciones y el cual no comenzará a correr antes de los 10 días hábiles siguientes. A los efectos de su participación en la consulta sobre políticas y normas para la regulación del sector respectivo, dice el artículo 135, cada órgano o ente público llevará un registro de las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales cuyo objeto se refiere al sector y que soliciten libremente su inscripción, porque hay un registro para ello. A no ser que usted piense que el Ejecutivo Nacional, que la Presidencia de la República no es un órgano o ente público, entonces entenderé por qué es que usted se hace la... ¿Cómo es que dicen por ahí, Willie May? se hace la desentendida con la Constitución y las leyes. Con todo cariño para usted, muy buenos días, distinguida fiscal Luisa Ortega Díaz. Vamos a la pausa.